Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigas, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Sean bienvenidos. Hoy contamos con la presencia de un buen amigo de esta casa, quien siempre está muy pendiente de hablar de esos temas de gran interés. Se trata del licenciado Alfredo Dávila, quien es contador público colegiado, además es licenciado en Administración de Empresas, con posgrado en Finanzas y con un diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera, y quien además es dueño de una consultora, una firma de administradores y asesor de más de 100 empresas a nivel nacional e internacional. Con él vamos a hablar de un tema que definitivamente es muy importante para nuestro país, ya que vamos a ver cómo enfrentar el tema de la inflación en Venezuela, cuáles son esas características específicas de este flagelo que sufre nuestro país y bueno, cómo salir airosos de una situación tan difícil que vive la mayoría de los empresarios y por supuesto los consumidores en Venezuela. Bienvenido, Alfredo. Gracias por la invitación, Daxi. Bueno, mira, lo primero que me gustaría que nos pudieses comentar es conceptualizar un poquito el tema de la inflación, porque bueno, muchas personas hablan de la inflación, otros de la hiperinflación, y cuáles serían las características de estos sistemas que estuviese viviendo en Venezuela el pueblo llano, pues. Ok, fíjate, mira. La inflación no es más que la elevación sustancial de los precios que se viene dando en forma desmesurada muy rápidamente en un corto tiempo. La inflación en Venezuela ha pasado últimamente, lo que es el 2017, se cerró con una inflación del 2016 del 2.616% aproximadamente el cierre del 2017. O sea que en un corto tiempo de 12 meses ha sido un incremento de más del 20% que ha habido mensualmente en la inflación. Y eso es lo que nos está afectando a los venezolanos, ese incremento desproporcionado de los precios que de una u otra forma ha sido incontrolable inclusive para el mismo gobierno. Entonces, eso es lo que nosotros podemos definir como inflación. Ahora, la hiperinflación es una inflación, pero a una mayor escala. A una mayor escala. ¿Está Venezuela ya, digamos, no, estadísticamente? Todavía no, porque cuando hablamos de hiperinflación, es una inflación de casi el 50% diario, más de un 200% que se estaría dando en su totalidad, y aquí no hemos llegado a esos niveles de inflación tan altos, pero sí han habido experiencias de países cuya inflación ha sido más del 1.000%. Tengo el caso de Alemania, un país que hace años tenía una inflación de más del 13.300%, de 13.300 millones por ciento al año. Inflaciones en esos países han sido demasiado exorbitantes. Aquí en el continente, lo que es América Latina, sí hubo una gran inflación, lo que hubo en Bolivia, padeció una gran inflación, en el gobierno de Alan García, en Perú, una inflación bastante alta, y aquí en Venezuela, en 2017, la inflación más alta fue la de Venezuela. La que le sigue anterior a Venezuela es Argentina, con una inflación del 24,6%, pero un 24,6% contra un 2.616% es demasiada. Porque fíjate que muchas personas dicen que ya nosotros estamos llegando a una hiperinflación, pero desde la perspectiva técnica todavía falta. Todavía no estamos en una hiperinflación como tal, pero sí estamos en una inflación alta. Pero lo que se conceptualiza, porque ya cuando se habla de hiperinflación, ya supera los 4 dígitos, ya supera el 1000%, ¿ok? El 1000% mensual. Aquí no hemos llegado a esos niveles de hiperinflación todavía, pues. ¿Y la deflación? La deflación es todo lo contrario, pero la deflación es también tan dañina como la inflación, porque la deflación es la disminución de los costos, pero es tan peligroso porque cuando los costos bajan demasiado o los precios bajan demasiado, inclusive las empresas pueden entrar en pérdida. Entonces los bancos centrales de cualquier país tienen que buscar un equilibrio entre lo que es la inflación, esa elevación altísima de los costos o de los precios, y también de lo que es la deflación, que no se vayan para abajo porque pueden ocasionar pérdida a muchas empresas y eso desestimula la inversión. Alfredo, sí, toda la vida hemos escuchado que Venezuela es un país rico, que vivimos de una renta petrolera que ya debería ser algo muy positivo para todos los venezolanos. ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué la inflación está carcomiéndose la calidad de vida de los venezolanos?
Fíjate que hay una cantidad de escenarios que se están presentando en nuestro entorno y que son las causas de la inflación. Una de las causas ha sido, que te la puedo tipificar, ha sido el incremento desmesurado del gasto público en que ha incurrido el gobierno. Cuando un país gasta más de lo que percibe, pues automáticamente entra en déficit, y ese déficit el gobierno de una u otra forma lamentablemente ha buscado financiarlo con otro problema que se viene a sumar a la inflación, que es la fabricación o emisión de dinero inorgánico, es decir, dinero que viene a crear una riqueza ficticia, porque manejamos mucha masa de dinero para comprar un solo producto. Entonces, ese dinero inorgánico y que ha inundado el mercado, a pesar de que por cuestiones paradójicas ha inundado el mercado, pero al mismo tiempo hay escasez de dinero, pero eso tiene otra razón de ser. Pero ese exceso de circulante, ese exceso de dinero inorgánico, lo que hace es que aumenta la demanda y ante una oferta contraída porque no se está produciendo, que es otro de los problemas de la inflación, la falta de producción. Pero falta de producción porque no se han creado los mecanismos para incentivar al inversionista. Acuerde que toda persona que viene a invertir en cualquier país busca un escenario, y el escenario más ideal es donde te garanticen la liquidez, te garanticen una rentabilidad, te garanticen el retorno de los capitales que tú vas a invertir y te garanticen una estabilidad política, en donde no se tomen medidas de confiscación, de expropiación, porque eso automáticamente va a ahuyentar a los inversionistas y eso va a traer como consecuencia unos niveles bajos de producción, porque no van a haber empresas que existan en nuestro mercado. Y si estamos dependiendo únicamente de la renta petrolera, que sumado a eso también ha disminuido, hemos bajado el barril de petróleo, está por debajo de los $50 el barril. Alfredo, fíjate que en este momento sabemos una situación política muy tensa en Venezuela, muy difícil. Hay convocadas unas elecciones presidenciales, pero además de eso, recientemente el gobierno anunció que sería convocada una mega elección para elegir a los cuerpos legislativos en todos sus niveles en Venezuela. No obstante a esta situación, tú acabas de señalar que la confianza sería uno de los aspectos determinantes para poder superar este tipo de crisis. Tomando en consideración todo este panorama, ¿cómo observas la posibilidad de que Venezuela salga de esta inflación? Porque inclusive hay analistas que dicen que un país no puede vivir más de quizás hasta de un año soportando un tipo de inflación como la que va escalando en Venezuela. Sí, es correcto. Han habido países que han durado muchos años con una hiperinflación. Zimbabue ha sido un país que ha durado con una inflación y todavía se mantiene con una de las inflaciones más altas del mundo también. Pero definitivamente nadie, es lo que te dije ahorita, nadie va a invertir en un país donde sabemos que hay una estructura política que lamentablemente no ha diseñado o no ha creado herramientas para que el inversionista se disponga a invertir aquí en Venezuela. Hay el temor. Entonces, si va a haber un cambio de gobierno, si va a haber un cambio, van a haber elecciones, pues ya sea el nuevo gobierno, ya sea el que venga, o en fin, tiene que tomar medidas que hagan o estimulen la inversión. Porque te repito, si no hay inversión, no va a haber producción. Y si no hay producción, el aparato productivo se tranca y eso va a generar una cantidad de escasez de productos y va a continuar elevando la inflación. Por consiguiente, eso hay que detenerlo. Hay que cambiar un poquito el marco legal sobre las cuales se han hecho expropiaciones, confiscaciones, que lo que en vez de atraer inversionistas lo que hace es ahuyentarlo. Prefieren irse a nuestros países vecinos que invertir aquí en Venezuela. ¿Qué debería hacer un gobierno en este momento en Venezuela que quisiera verdaderamente superar esta crisis? Bueno, ¿Cuáles serían las acciones? En el caso, fíjate, las posibles soluciones es justamente combatir las causas. Si tú sabes cuáles son las causas, bueno, pues vamos a combatirlas. Si una de las causas de la inflación ha sido ese excesivo gasto en que ha incurrido el Estado, pues sencillamente tienes que disminuir los gastos. Tienes que buscar la forma de generar mayores ingresos porque nosotros únicamente dependemos de la renta petrolera y lamentablemente la renta petrolera ha mermado y va a seguir mermando porque el escenario del petróleo a nivel mundial, pues lamentablemente nos va a perjudicar por cuanto ya ahorita, recientemente, no hace mucho, Estados Unidos se ha pronunciado como uno de los países mayores productores de petróleo cuando no lo era anteriormente. Anteriormente eran los países árabes, pero ya ahorita con el desarrollo de una nueva tecnología que se llama el fracking, ¿okay?, que es la explotación del petróleo a través de un sistema diferente, que es a través de presión,
pues ellos ahorita han desarrollado una tecnología que no van a depender de nuestro petróleo y ellos han sido uno de los principales consumidores de petróleo venezolano. Alfredo, en la próxima parte me gustaría que nos analices cómo enfrentar desde una perspectiva del ciudadano común este tema en Venezuela, tomando en consideración que las principales víctimas de este asunto precisamente somos los venezolanos que vivimos de salarios, que tenemos pequeños negocios, etcétera, etcétera. ¿Cómo enfrentar este tema de la inflación? Y además también me gustaría que analices cómo va a influir o influenciar también en todo este ámbito económico la reciente alternativa que ha lanzado el gobierno nacional llamada el Petro como una criptomoneda. En la próxima parte, el análisis de nuestro invitado. Sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista conversando con Alfredo Dávila acerca de cómo enfrentar la inflación en Venezuela, cuáles son esos aspectos que debemos conocer nosotros los venezolanos para ver cómo paliar un poquito el golpe que vivimos en nuestros hogares, en nuestra cotidianidad, y precisamente esa es la pregunta que habíamos quedado para conversar con Alfredo. ¿Cuáles serían esas recomendaciones puntuales? Hoy día, lamentablemente, ya lo que es el ahorro ya no funciona, porque la tasa de inflación es tan alta que... Por lo menos en bolívares. Sí, no, exactamente. Nosotros debemos ahorrar en bolívares, que es lo que tenemos pues, aquí. Entonces, esa no es la solución. La solución está en adquirir divisas que tengan cierto valor, por ejemplo, dólar, euro. Es una forma de tú protegerte de la inflación, así como también la compra de cualquier tipo de activo, llamémonos mobiliario. O sea, en este momento no es momento de vender. ¿Cómo? No es momento de vender. No, porque justamente hay mucha incertidumbre en el mercado, pues, o sea, la oferta y la demanda no se están cumpliendo las leyes tal cuales como tienen que ser. Entonces, lo mejor en este caso es uno protegerse de la inflación. Y la mejor forma de tú protegerte es invirtiendo, ya sea comprando inmuebles, apartamentos, terrenos, activos, vehículos, en fin, hasta comprar activos del hogar, pues que tú sabes que de una u otra forma eso se está revalorizando. Pero conservar tu dinero en una cuenta bancaria, lo que estás es perdiendo tu inversión o descapitalizándote, porque ya cuando vayas a reponer o quieras adquirir, pues sencillamente ya todo está por las nubes y no vas a tener forma de cómo adquirir los bienes que quieras obtener. Pues. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención un tema que es cotidiano y es precisamente sobre todo con esas empresas que tienen, digamos que mercancía, ¿no? Mercancía tangible, que tienen que adquirir, obviamente de repente la compran hace un mes en 100 bolívares, la venden en 140, pero cuando la van a comprar cuesta 300 bolívares. O sea, ¿qué va a pasar con esa empresa a la larga si sigue este problema que hay? Sí, mira, si el escenario se sigue presentando tal cual como lo estamos viviendo en Venezuela, pues lamentablemente son muchas las empresas las que se van a ir a la quiebra o van a tener que verse obligadas a cerrar como sea, porque primero tenemos un marco legal de una ley como es el SUNDE, que nos amarra, nos quiere colocar como una camisa de fuerza a las empresas para que no coloquen ganancias superiores al 30%. Pero, ¿cómo tú vas a responder un inventario con el ejemplo que tú estás citando si compras a 100 bolívares y posteriormente de aquí a 15 días esa mercancía de 100 bolívares la vas a vender en 130 porque es lo que te establece la ley, te vas a ganar 30 bolívares, pero cuando vayas a reponer te va a costar 500. ¿De dónde van a salir ese diferencial? Pues sencillamente tiene dos opciones, o te descapitalizas comprando esa mercancía o sencillamente vas a cerrar, porque de una u otra forma para poder comprar se va a generar otro tipo de problema. Nosotros aquí no producimos, en su mayoría lo que traemos es importado de afuera, por consiguiente tenemos que tener divisas y también hay el otro inconveniente. Recientemente se aprobó el convenio cambiario número 39, nosotros tenemos ya 13 años con un control de cambio y entonces este convenio cambiario lo que está haciendo es que a la larga nosotros recurramos al dólar paralelo que cada día se encarece mucho más y si estamos adquiriendo productos para reponer inventario a un dólar tan costoso, porque justamente no hay un control de cambio que esté sincerado a la realidad del valor del dólar. El gobierno acaba de hacer, creo que lleva 2 subastas, ¿no? Sí, prácticamente fue el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, que se hizo lo que fue se decretó el convenio cambiario número 39, y te repito, eso no está respondiendo, o bueno, desde mi punto de vista, porque no se está ajustando no se ajusta a la realidad del precio del dólar, ¿ok?
a la realidad del precio del dólar. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hace es que se dispare el valor de la moneda, del dólar paralelo, pues el innombrable. Entonces, ese dólar inalcanzable es el que se está cotizando actualmente, que también resulta ser escaso, pero que eso lo que hace es generar más inflación. ¿Y la opción del petro? La opción del petro, yo voy a hablar en términos generales, o sea, la criptomoneda, pues, porque el petro es una criptomoneda, así como hay personas que dicen que no, pero... Hay como los del OneCoin, el Bitcoin, que son monedas que si se quiere ya tienen tiempo en el mercado, lo que es el petro, lo que es, perdón, el Bitcoin está desde el año 2009 y ha elevado su valor. Ese tipo de moneda de una u otra forma permite controlar un poco la inflación. ¿Por qué? Porque los gobiernos, sin ningún tipo de cuidado, emiten esa cantidad de dinero, de moneda, de billetes, sin ningún contravalor. Acuerde que la regla general es que los bancos centrales de Venezuela o los bancos centrales tienen que emitir moneda en la medida que entran dólares. Si entraron $1, puedo fabricar un bolívar. Si entraron 2, fabrico 2. Pero yo no puedo que no entre nada y seguir fabricando billetes, porque eso es crear una riqueza ficticia que no existe y lo que hace es que devalúa más la moneda con respecto al dólar. Entonces, el petro o cualquier criptomoneda lo que permite es que se fabrican una cantidad de monedas y ya de ahí no se pueden fabricar más y se comercializan con esa. O sea que ahí no hay la opción de que vamos a fabricar más monedas, no, eso no está concebido dentro de los sistemas de lo que es la criptomoneda, eso no está concebido, entonces frena lo que es esa fabricación de dinero inorgánico sin ningún tipo de soporte. Y ahora aquí el drama en Venezuela que fabrican monedas, fabrican los billetes y supuestamente en la frontera hay quienes compren a un valor mayor nominal. Porque es otro drama adicional, ¿no? Sí, es otro drama adicional porque fíjate que estamos hablando de que la inflación es producto de esa cantidad de dinero o exceso de dinero que se genera en el mercado porque el gobierno fabrica esos billeticos. Pero fíjate, aquí no se consigue pero no se sencillo. consigue, entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? Es una paradoja. Si por un lado se está fabricando tanto dinero, ¿dónde está ese dinero? Pues la explicación la podemos encontrar en una banca paralela que se ha venido desarrollando y que no es cierto, no deja de ser cierto. ¿Por qué? Porque son muchos los comerciantes o personas inescrupulosas que se dedican a comprar los billetes. O sea, ellos aplican esta mecánica. Yo te puedo transferir a ti 100 millones de bolívares a tu cuenta y te doy la orden de que tú empieces a comprar en la calle los billetes como tal y ofrezcas al panadero, al perro calentero, al bodeguero, mira, te voy a transferir 100. ¿Y qué hacen dame esos 100. billetes? No, inmediatamente cuando ellos captan esos billetes, porque te están pagando a ti, tú como comerciante, tú eres la panadera y yo te voy a dar a ti, te voy a transferir 120.000 y tú dame 100.000. O sea que te vas a ganar 20.000 bolívares por ese billete que tú me lo estás vendiendo en físico. Cuando yo tomo ese billete, automáticamente yo lo acumulo y comienzo a vender. Como hay escasez de dinero, escasez de billetes, pues agarro otro grupo de comerciantes y le digo, mira, yo tengo esta masa de billetes y te lo voy a revender. Qué mafia, ¿no? ¿Ok? Te lo voy a revender a ti y yo por un lado te pagué a ti 20, pero por otro lado yo le voy a cobrar a este 80, entonces me estoy ganando un diferencial. Eso por un lado. Y segundo, por el dólar today, que de una u otra forma, no es que el dólar today esté actuando fuera de los marcos legales, ¿no? Sencillamente eso es como un índice del dólar en la frontera con Colombia. Acuerde que el dólar en Colombia lo cotiza muy bajo, o sea, la tasa de cambio es muy baja, pero en Cúcuta, porque cuando esos bolívares tú los cambias en Cúcuta y te vas con los bolívares a Bogotá, pues en Bogotá sí se aplica la ley de cambiarte el bolívar al precio que corresponde, ¿ok? No al dólar que se vende, que te lo pagan en Cúcuta. Entonces, cuando te lo pagan allá el dólar correctamente, ya tú tienes un dólar que vas a traer a Venezuela y lo vas a convertir a la tasa de cambio del mercado paralelo. ¿Cómo Entonces, frenar prácticamente, esto? ¿Qué debe hacer el Estado Nacional para tratar de hilar todos estos? Bueno, fíjate que lo de la banca paralela se ha venido desarrollando y el Estado no ha hecho nada todavía, porque lo que han venido confiscando personas que han tenido exceso de dinero y se los han quitado, es correcto. Pero la solución no está en eso, la solución está, primero, en no seguir generando tanto dinero inorgánico, tratar de recoger ese exceso de circulante que hay en el mercado, cambiar la política de disminuir el gasto público, tratar de crear un control de cambio que se ajuste más a la realidad del dólar. O quitar el control de cambio. O desmontar el control de cambio, porque un control de cambio es una medida Debía económica que tú puedes durar transitoria, que puede durar 6 meses. Nosotros ya llevamos más de 13 años con el control de cambio. Entonces eso a la larga es dañino. Otro de los inconvenientes, la vulnerabilidad del Banco Central de Venezuela. Pues nosotros aquí, el Estado,
pues ha metido mano al Banco Central de Venezuela y él ha perdido su autonomía, ha perdido la función. Los bancos centrales en cualquier país, entre más independientes sean de los gobiernos, pues mucho mejor, opera mejor la economía. ¿Por qué? Porque ellos no deben estar vinculados con la parte de lo que es la política de gobierno como tal, sino los bancos centrales deben de resguardar el valor de la moneda, su poder de compra, generar divisas, fabricar el dinero cuando ellos sepan que está entrando dólares al mercado. Pero aquí lamentablemente al Banco Central le han hecho perder su autonomía y ahora es el gobierno que decide en qué momento se emiten los billetes. Como y las asesor, reservas internacionales. Alfredo, ya para finalizar, como asesor de empresas que eres, ¿qué le puedes decir tú a los empresarios venezolanos para que salgan a flote de todo este tema tan difícil? Bueno, para aquellas empresas que están vendiendo, aunque parezca un tanto absurdo, el que tú, o mejor dicho, te voy a decir lo que están haciendo las empresas hoy día, están tratando de no vender. Porque si venden, corren el riesgo de que cómo van a reponer sus cerrando. Porque se está esperando que el mercado se estabilice lo más pronto posible, porque es una gran incertidumbre. Primero porque, pero con la ley que hay, se supone que las empresas no deberían subir las mercancías que compraron a un precio menor. Sí, no exactamente no lo que te digo. Existe la ley del SUNDE, pues la ley de costos y precios justos, que lo que hace es que te coloca una camisa de fuerza y no pueden ellos aumentar pero los costos. irían en todo caso a la quiebra con aumentos es de lo que salario, te estoy diciendo, aumentos pues, de reposición. Y ante una ley del trabajo que le impide, porque existe lo que es la inamovilidad laboral y lamentablemente el empresario lo que está ocurriendo es que cada día se va más a pique, porque no puede votar a sus empleados, no puede aumentar los costos, ¿ok? Y tiene que tratar de subsistir con la mercancía que tiene. Y si sale de la mercancía con la que está operando actualmente, se descapitaliza, porque ¿cómo lo va a reponer? Entonces hay que ser, como se dice, manejarse con ambas manos. Es decir, vender, pero irse administrando en las ventas que se van generando para no descapitalizarse. Porque en la medida que tú vendes ahorita, ¿cómo repones mañana? Esa es la gran incertidumbre y la gran inquietud. Y si vas a buscar dólares a través del DICOM, pues tienes que cumplir con una cantidad de trámites administrativos que a la larga, todos esos convenios cambiarios, ya van más de 39, no han dado la talla, ¿ok? Y eso es lo que hace que asfixia el aparato productivo, las posibilidades de inversión y ahuyentan a los inversionistas. Y si no hay inversión, si no hay producción, pues automáticamente se va a seguir generando inflación porque la demanda sigue aumentando y la oferta se sigue contrayendo. 3 acciones que deberían tomarse en Venezuela inmediatamente para mejorar la crisis. Inmediatamente, disminuir el gasto público de inmediato, no fabricar más billetes, darle poder al Banco Central de Venezuela para que en realidad cumpla su función y desmontar el control de cambio, o por lo menos hacerlo más ajustado a la realidad, al dólar que en realidad existe, y no esos precios que el anterior DICOM estaba en un precio de 10, o sea, están unos precios que están fuera de la realidad. Y también otra medida, pero que un poquito más delicada, es eliminar los subsidios. Claro que aquí en Venezuela eliminar el subsidio, por ejemplo, de la gasolina, que es muy barata, eso puede tener un costo social muy alto, un estallido social, pero también la gasolina aquí en Venezuela es la más económica del mundo, o sea, da pena hasta pagar, y eso que lo aumentaron, pagar 5 bolívares por un tanque lleno, cuando en otros países se pagan dólares, se pagan cantidades fuertes por llenar el tanque. Entonces, eliminar ese subsidio para que entren en realidad a las arcas del Estado dinero fresco, porque, te repito, los dólares que provienen de la industria petrolera, pues lamentablemente no se sabe cómo va a seguir fluyendo eso, porque ya Estados Unidos se coronó como un país productor de petróleo y está superando los 13.000 millones de barriles diarios ellos. Vale decir que nosotros no vamos a tener expectativas de venderle petróleo a Estados Unidos. Alfredo, como siempre, súper interesante conversar contigo. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Ok, a tu orden. Y gracias por la invitación. Hablando de este tema tan difícil, ¿no? Es correcto. Muchísimas gracias. Y conversamos con Alfredo Dávila, quien fue nuestro invitado del día de hoy, hablando de un tema muy interesante como lo es la inflación y cómo superar y cómo manejar y entender toda esta situación económica que vive Venezuela. Por nuestra parte, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde. Les recordamos que este programa usted lo puede ver a través de nuestra cuenta en YouTube, Gente de Hoy, en las redes sociales y por supuesto en nuestra página web Gente de Hoy. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde.
Vida TV está en ti.